ten cuidado con lo... Ale, le has dado la cámara. Estate quieto. Pero que le da la cámara, yo no he hecho nada ahora, criatura, estoy buscando una cosa, ¿no? Ahora está bien, pero la habías... Bueno, no me digas, yo... La habías apagado. ¿Por cuánto vendes el cuadro, dices? Bueno, eso es mi señora, pero esos de ese tamaño los está vendiendo por 800.000 euros, me parece, no estoy seguro. Venga, Félix. Oye, mi señora ha puesto en Viena, en Luxemburgo, en Marbella, en No digo que no, París. pero 800.000 euros has dicho, No, ¿eh? 800 o 1000, no 800.000. 800 o 1000 es otra cosa. Pero yo había entendido 800.000 euros. Digo, joder. ¿Te acuerdas la broma cuando Felipe González prometió 200.000 puestos de trabajo y lo decían? Bueno, eran 200 o 1000. Vale. Claro. Eso Bien. fue una broma en su tiempo. Bien. Que se puede aplicar hoy día también, ¿eh? ¿Qué iba a decir yo? Nos ponemos con lo de la radio, que es, me parece bien. Que es a lo que hemos venido. El tema, recuérdamelo, que si no lo tengo que mirar. Yo te me he puesto dos. No, pero... Uno tiene que ver con el tema de la culpa, el tema de la conciencia moral, de la responsabilidad, es decir, de la actitud moral ante la vida. Y otro tenía que ver con el tema de, a propósito del diálogo, tú no puedes empezar un diálogo con alguien diciendo que lo peor que le ha ocurrido a la historia de la humanidad es la religión. Si está enfrente una persona religiosa, te dice, pues bueno, ya no seguimos hablando si no te importa. Yo siempre decía, es el caso de Hawkins, que es uno de los ateos militantes actuales más potentes, ¿no? Y yo empecé a leer su libro, que es La ilusión de Dios, o el engaño de Dios, o la ilusión en el sentido de iluso, no de ilusionado, ¿eh? Y entonces había un momento, yo empecé a leerlo y tal, y a 15, 20 páginas, aparte que las citas que hacía del Antiguo Testamento y tal, en fin, teología no sabía el hombre, pero no pasa nada. Pero claro, cuando te dice que el que cree en Dios necesita ir al psiquiatra, dices, pues quizás no sigo leyendo el libro, ¿entiendes? Si empezamos así, ¿de qué voy a hablar yo ya? Pues querías hablar de las reglas. Las reglas de la argumentación, las reglas, digamos, de reglas tipo... de la discusión, de la argumentación. ¿Qué implica hablar con otra persona? ¿Qué implica hablar con otra persona? Yo inspirado por el tono bronco de esa conversación, por ejemplo, y por el tono bronco, pero vamos, eso estaba más limitada. Hay muchos anarquistas que sabes tú que les hablan de religión y se les encienden todas las alarmas, ¿no? Pero estaría más en el tema también de los políticos, el discurso de los políticos, la dinámica esta de en Madrid la estamos padeciendo, ¿no? Es decir, no se busca una solución, se busca machacar al contrario y punto, ¿no? Entonces, cuando se empieza así, muy mal rollo para todos, ¿no? Muy mal rollo. Ese era un tema. Y luego el otro es el tema de... Un tema muy importante en ética es eso, la conciencia moral, la culpa, el sentido de culpa, la vergüenza. Si esos sentimientos son importantes. Yo recuerdo una vez, y además en Valencia, que fui a dar una charla allí, pero no sé por qué. Y entonces estaba cenando con uno de los que me había invitado. La primera vez que fui, además, estuvo, si no es porque va a Radio Clara, no va nadie allí, porque parece ser que me invitaron a unas peleas internas entre ellos y los que me habían invitado no contaban con el apoyo de la CGT de Valencia y boicotearon mi propia charla, pero bueno, es igual, ¿no? Pero estuvo uno de Radio Clara y de alguna manera se salvó un poco la cuestión. Por aquel me dijo en la cena, mientras cenábamos un poco allí, antes de coger yo el autobús de vuelta, que él nunca se había sentido culpable de nada, ¿no? Y me dejó preocupado, porque yo sí que creo que así como la culpa es un sentimiento altamente peligroso, si la hay en exceso y si no la hay en absoluto. Porque quien no se siente culpable de nada puede tener problemas de convivencia. Porque aquí hacemos cosas mal a veces, ¿no? Bueno, eso es para el segundo tema. Ese es el segundo tema. Yo te explico de dónde surge y surge de la polémica en Madrid ahora que lo importante es saber quién tiene la culpa de los muertos. Digo, pero ¿de verdad eso es lo importante? ¿Quién tiene la culpa de los muertos? Yo creo que lo que tendrá lo importante es que haya muertos, digo yo, ¿no?
y que las medidas que tomemos no arruinen la economía y una serie de cuestiones, ¿no? Era esa la idea. Bueno, Temas pues de filosofía moral y tal. empezamos por el primero. Bien. Reglas de la discusión y la argumentación. He puesto un audio recogido de una trifulca a que lo he perdido. Bueno, trifulca, ¿no? Un intercambio de opiniones en que la gente, bueno, pues ha habido un poco de todo, ¿no? Y además, en ese diálogo mi experiencia me vuelve a demostrar que si una de las partes, que en este caso era yo, evidentemente, mantiene la serenidad y en ningún caso utiliza improperios, creo que no lo dice, la gente se va centrando en lo que importa, que es un diálogo. Y un diálogo sobre si tiene sentido o no tiene sentido la religión, que es un diálogo muy interesante. Vale, pues vamos a ponernos porque si no se nos hace Perfecto, vamos a ponerlo ya, vale. y ya está. Vale. Empezamos por reglas de la discusión y la argumentación. ¿Vamos para allá? Vamos para allá. Buenos días, Félix, ¿qué hay? Hola, buenos días, ¿qué tal estás? ¿Y qué tal están Aquí, los escuchantes? aquí andamos después de este puente extraño que hemos vivido. Vamos a hablar de discusiones y de argumentaciones. Y tú me hablabas de reglas de la discusión y de la argumentación, eh, unos mínimos para entenderse, llegar a argumentar, etcétera. Yo he visto algunas cosas en internet, algunas de una revista en la que tú, Naima se llama. Ni allá. Vale. Y he estado más o menos leyendo, pero no se trata de que yo cuente lo que he leído o nos dediquemos a leer lo que hay en las redes, porque hay cosas interesantes. Cuenta tú, ¿por dónde querías ir y por qué este tema? Bueno, yo ese tema lo saco bueno, pues uno de mis temas profesionales, ¿no? El esfuerzo constante por discutir y por enseñar a la gente a discutir, es decir, porque creo que es eh, que una sola cabeza no piensa lo suficiente, que el pensamiento se construye hablando, pero hablar exige ciertas reglas del juego y si no, no hablas, ¿no? Eso como principio, es decir, es una de mis preocupaciones permanentes y sobre todo como cuando yo daba clase, todas mis clases, absolutamente todas, sobre todo los últimos 20 años, ¿no? Porque fui aprendiendo a dar clases como todos Mm. y seguí aprendiendo hasta que lo dejé. Yo sentaba a las alumnas y a los alumnos en círculo en el aula, ¿verdad? Todos, yo también estaba sentado en una mesa como ellos, en la mesa del alumno, la mesa del profesor la poníamos en una esquina, ¿verdad? Y entonces empezaba un diálogo. Yo actuaba más como moderador, facilitador, también orientaba el diálogo. Jamás estaba allí para dar respuestas ni para imponer una determinada vía de pensamiento y entonces discurría el diálogo. Y obviamente era muy importante la participación del alumnado, ¿no? Entonces yo recuerdo que los alumnos de segundo era eso, o sea, estás hablando de una edad de la adolescencia bastante desbocada y además con algunos alumnos grupos de segundo de la ESO en situaciones, yo le llamaba terminales académicos, es decir, ya prácticamente expulsados del sistema educativo, ¿no? En segundo de la ESO, 16 años. Alumnos que ya prácticamente no tenían ningún futuro, la escuela no esperaba nada de ellos, ellos no esperaban de la escuela, y entonces el asunto era cómo conseguir con aquel tipo de alumnado un diálogo, ¿no? Y entonces uno de los criterios de evaluación de la asignatura era los valores sociales, éticos, perdón, en este caso concreto, era participar en la clase. O sea, si nos sentábamos en el círculo había que participar, ¿no? Y entonces en el planteamiento de la clase yo decía, bueno, vamos a ver, ¿cuándo una participación es una buena participación? Porque el acuerdo es que la participación en clase contaba para la nota, ¿no? Y había que, claro, pero ¿cómo lo evalúo? ¿Cómo evalúo si alguien participa bien, ¿no? Entonces yo me encantó porque
elaboraron 4 criterios, aquellos alumnos del segundo, y bueno, el primero participo, intervengo, hay que intervenir, hay que hablar, ¿no? El segundo... A ver, que te he perdido, Félix. ¿Se ha quedado colgado por algo? ¿No te estoy oyendo? Si Félix, vas a hablar cuando no te toca, Félix, hace un rato que te he perdido. hace un rato que me has perdido, no me escuchas. No te he escuchado, te has quedado colgado. No sé por qué. Eh, No sé, me ha pasado esta tarde también, tampoco sé por qué, pero voy a intentar otro procedimiento. O sea, aquí teóricamente está todo funcionando, ¿eh? Si no me escucha, la cosa es grave. no, ahora te estoy escuchando perfectamente. ¿Vale? Pues Pero no te puedo ha decir. sucedido que una parte de tu argumentación se ha quedado colgada. Si quieres te digo dónde. ¿Te parece bien? Dime dónde. Sí, A ver, dime dónde. te voy a decir la última frase que se ha grabado. Espera que lo logre, porque ahora ya le hemos pillado mal. Cuando has dicho el primero participo, intervengo, el segundo ya no ha salido. Vale, pues empiezo con el segundo. Tienes que volver a decir lo del segundo. Espera que quite el silencio. Una emisión accidentada. Vamos a ver. Me coloco. Vale, te cuento tres. ¿Tú me estás oyendo? Sí, perfectamente. Vale, una, dos, tres. El segundo sería hablo cuando me toca. Mm. El tercero, no insulto. Y el cuarto me parece recordar que era no me levanto de la mesa y me voy a otro sitio, estas historias, ¿no? Verás que casi están poniendo criterios de modales elementales de comportamiento, ¿no? Pero uno, luego cuando uno reflexiona en cómo y ve cómo discute la gente en público, tú sabes que ahora en Madrid estamos teniendo un espectáculo bonito de pelea entre Ayuso y el gobierno central. Sí. Yo creo que la responsabilidad fundamentalmente recae en Ayuso. Mm. El gobierno central no es que me parezca maravilloso, pero en este caso concreto sí creo que cae en Ayuso. Y es un espectáculo de mala conversación, ¿no? Es que a veces ves en la, yo recuerdo hace no demasiado tiempo, una discusión entre Cayetana y Pablo Iglesias, y dices tú, madre mía, eso mis alumnos de segundo de la ESO les hubiera llamado la atención, ¿no? Ujú. Porque yo en lo que decían no intervenía, pero en cómo lo decían y en las reglas del juego sí les decía, oye, no insultes, ¿no? Creo que aquí te habré comentado alguna vez un ejemplo, porque lo pongo con frecuencia porque es muy claro. Un día que un alumno le dice al otro, tú cállate que eres un fascista. Y yo muy serio, claro, siempre muy serio, sin enfadarme, decía, bueno, el que sea un fascista no afecta a lo que ha dicho. En otro tipo de discusión podrías utilizarlo, pero aquí puedes ser un fascista y tener razón. ¿Eh? Me explico, ese tipo de interacciones. No metas una descalificación personal, tú eres un fascista, porque estás ya insultando, estás descalificando, ¿no? Entonces, si uno analiza cómo hay que razonar bien, y la psicología actual ha hecho bastante, ha trabajado mucho el tema de la cantidad de sesgos que manejamos en la conversación, ¿no? Sesgos, por ejemplo, sesgo de anclaje, ¿no? Otro día una discusión tenía yo con gente en una lista de correos y decía, no, me pidieron evaluar un artículo y decía yo, bueno, una persona que dice que cuando conoció a este otro filósofo en una reunión le produjo una profunda aversión, digo, ya lo que diga sobre esa persona no me vale, porque hay una cosa que se llama el efecto anclaje, la primera impresión que te provoca alguien
puede distorsionar todo lo que digas a continuación, ¿no? Entonces, de algún modo, o remedias esa primera impresión, la pones entre paréntesis y la olvidas, o la conversación siempre estará condicionada, ¿no? Pero la psicología social ha reflexionado mucho sobre los sesgos, ¿no? Los sesgos de confirmación, ¿no? La tendencia que tenemos a abrir los oídos cuando alguien dice lo que nos interesa y lo que coincide con nosotros, y los cerramos cuando dicen lo contrario, ¿no? O la tendencia a considerar como buenos los argumentos de los que piensan como yo y considerar como malos los argumentos de quienes no piensan como yo. Que tú sabes que eso es muy frecuente, ¿no? Antes de ayer, del conflicto entre ella, entre Ayuso y el gobierno, estaban hablando si 500 no era el límite, y escuchaste ayer, ¿no? Y decía, bueno, si lo escuchaste, los del ayuntamiento y el Ayuso decían, es que nos exigen tenemos menos de 500 y no nos hacen caso, y otras partes tienen. Y entonces a mí se me ocurrió decir, bueno, ese argumento, si es cierto, está bien, ¿no? Y rápidamente, no es que estaban al lado, lo que diga Ayuso siempre está mal. Digo, hombre, no creo, es decir, me explico, no creo. Ha dado un dato. El dato se critica con otro dato. No diciendo que Ayuso es tonta o que Ayuso odia al gobierno, no me vale, es decir, es un dato, dame otro dato. ¿eh? Vale. Pero claro, hay que estar muy acostumbrado a discutir y a tener la serenidad, es decir, bueno, mi desprecio por Ayuso políticamente, vamos, mi rechazo de la línea política, pues ya te comentaba antes de empezar que creo que es una política consciente, aplicada de adegüello y de neoliberalismo duro, ¿no? Pues yo no, es decir, es enemiga política, no, es adversaria política y hay que combatirla. Pero en un momento concreto, incluso Ayuso puede decir cosas sensatas, ¿no? O cosas que están apoyadas por hechos y habrá que escuchar, ¿no? Por lo contrario, sería pensar lo malo de ese dato, Félix, lo malo de ese dato, Félix, es que es incompleto. Claro. Solo son los 500, sino la ocupación de UCIs y los hospitalizados y la acumulación. Claro, pero fíjate, claro. Entonces, cuando me descalificaron a mí por ¿cómo se te ocurre escuchar? Digo, bueno, yo quiero escuchar más datos, ¿no? Y evidentemente siguió hablando gente y dieron más datos. Digo, ya me han dado más datos. Veo que ese dato no vale. No sé si me explico. Sí. Pero yo es que pido más datos. Yo no puedo descalificar a Ayuso porque ha dicho eso. Dame datos. Y claro, luego escuché a Lilla y dice, no, oiga, es que eso ya está anticuado, señora. Sí. Ahora ya se piden 200. A ver si se sitúa. Y además se pide camas, se pide, ¿no? Lo que tú dices. Sí. Piden más cosas, ¿no? Entonces, lo siento, es que aplicamos con unos criterios, ha ido cambiando, esto evoluciona y ahora tenemos otro. Me refiero a la discusión. El problema de la discusión es que no es fácil. Si a propósito en la página, en el Facebook de Radio Clara, ¿no? De amigos de Radio Clara, que yo entré porque salió mi nombre, entré a ver qué pasaba y estaban hablando de la encíclica del Papa, la última de Fratelli Tutti, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, en la conversación, alguien decía, el Papa Francisco es un trepa y un colaborador de la dictadura. Digo, si es que si empezamos así, ¿de qué hablamos? Digo, ¿estamos hablando de su encíclica o de qué es un trepa? Digo, el trepa se referían al Papa a que todo el que llega a un cargo como el de Papa o como cualquier cargo de poder, porque es un trepa. Esto es muy anarquista, por cierto, decirlo, ¿no? Sí. Algo de razón en ello hay, ¿no? Hay ciertas competencias que si no, no llegarías, ¿no? Pero eso no convierte a todos los que llegan arriba en impresentables, ni convierte todo lo que dicen los que llegan arriba en impresentables. Por ejemplo, otro día me quedé anonadado, me llamó la atención porque es otra de las personas a las que yo he considerado siempre claramente una de las fundadoras de los males actuales, que es Margaret Thatcher. Pero leyendo no sé por qué un artículo sobre estas cuestiones del cambio climático y tal, y los políticos, de pronto me enteré que ella era doctora en químicas. ¿Quién? Era doctora en químicas.
No es broma. Es decir, cuando tú me preguntabas antes qué titulación tiene, hombre, doctor no es cualquiera. Es decir, algunos le regalan el doctorado, pero en principio, y parece ser que cuando te acuerdas ocurrió lo de la capa de ozono, Sí, el agujero aquel tremendo, en los años 70, sí. y que había un follón que toda la industria de los clorofluorocarbonados, que eran Sí. fundamentales, ¿no? Los Estaban CFCs. Mm. poniendo obstáculos. Y la que se opuso brutalmente a que no se hiciera nada fue Thatcher, porque era científica. Y dijo, no señores, si esto no lo controlamos ya, aquí no seguimos hablando de nada. Y hubo una conferencia y te acuerdas que fue uno de los pocos casos en que en un año se cortó y empezó, y en estos momentos sigue lentamente recuperándose, y fue Thatcher la que lo hizo, por su formación científica. O sea, aplicó lo que sabía y dijo, no, 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 de esto no se negocia. Y como era una mujer de armas tomar, o un hombre de armas tomar, en su caso era mujer con una fortaleza tremenda, pues lo consiguió. Pues bueno, pues si lo hizo, lo hizo. Es decir, tiene un mérito excelente, no sé si me explico. Si te cierras porque es tu rival político, pues puedes hacer un desastre. Creo que esa es la cuestión. Entonces, el problema estriba como, yo la expresión que suelo utilizar es una creo que es de Tácito, sí, de un historiador latino, una cita famosa, esa que se reproduce, sin ira y con estudio. Tú discutes siempre con la gente sin ira y con estudio. Entonces, la discusión exige una serie de virtudes importantes. La primera es evitar todos esos sesgos que te decía, que además se utilizan constantemente, sesgos retóricos para minar la moral del contrario, mostrar que él también es un corrupto, desprestigiarlo, que nada tienen que ver con la discusión, pero que Eso, al final terminan teniendo efecto, ¿no? eso que Entonces, en latín pedante se dice ad hominem, ¿no? Es todos decir, los argumentos la dominen, claro, vamos sí, a insultarle. sí. Es lo que te decía, el ejemplo del alumno. Eres un fascista. ¿Y qué? Mm. ¿Y qué? En la discusión ahora no. Si estamos hablando de que aquí hacemos miembro de la CGT, si la admitimos como afiliado, y te dicen, oiga, es que tiene un expediente fascista de actividades fascistas. Digo, pues mejor no lo admitimos, ¿eh? Vamos a ver cómo lo hacemos, pero mejor no lo admitimos. Mm. Pero en otro contexto, si estamos hablando de la capa de ozono, y Margaret Thatcher, doctora en la escucho un Sí, poco más, ¿no? sí, Pero ya veré, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Es decir, hay que tener, pero eso son los que se llaman el lado emocional, sentimental y ético de la discusión. No se puede discutir de cualquier manera. Porque si discute de cualquier manera, al final nos pegamos, claro. Y para lo que se puede resolver a bofetadas, ¿para qué vamos a hablar, no? Que es un eso es muy bueno. principio que yo siempre le decía a mis alumnos, nunca utilice la violencia y el día que pienses en utilizarlo, el primer criterio moral es que estés seguro de que puedes ganar. Y si no estás seguro de que puedes ganar la batalla, yo que tú no me metería. ¿Eh? No que tú no me metería. Primer criterio moral, sensatez. Bien. Entonces, quiero decirte que, por ejemplo, uno que a mí me parece muy importante, y yo lo trabajaba mucho con mis alumnos, la fuerza del yo. Atrévete a mantener tu opinión aunque todo el mundo piense lo contrario. Tú sigue, es decir, si tú crees que estás convencido, pero a mantenerla con tus razones y ten la fuerza para decirlo en público. El Foucault le llamaba la paresía y una de las cosas de los griegos. Sí, Defienda usted en público lo que dice. Yo siempre he criticado el voto secreto porque, oiga, si el acto más importante de la democracia lo hago sin que nadie sepa lo que estoy diciendo, queda un poco curioso, ¿no? Entiendo la sensatez de que sea secreto, ¿eh? Pero bueno, ahí hay una discusión. ¿Por qué es sensato que sea secreto y sin hombre, embargo porque pedimos que los demás sepan lo que pensamos y el voto a mano alzada y la asamblea? porque Y cuando estaban las votaciones en la época del caciquismo, por ejemplo, en las dictaduras había situaciones en que la papeleta roja significaba una cosa y la verde otra. Y sí, el que recogía la papeleta apuntaba quién había puesto la roja y la verde, me explico. sí, Entonces, en condiciones de. Eso, en el campo, por ejemplo, los campesinos más
En aquella época un porcentaje de ellos eran alfabetos, ¿no? Si no votaban lo que decía el señorito, pues podían tener un problema. Entonces tenía que ser secreto. Entonces sí. A eso Y, me refiero. y ese es un argumento para que sea secreto. Y para que Ahora, sea mano alzada y que todos sepan lo que mano vota. alzada tiene su interés porque, claro, en una asamblea anarquista sería un poco extraño, todo lo contrario, es decir, oye, ustedes están defendiendo, ¿no? La fuerza del individuo para exigir sus derechos, la comunidad. No me va a votar ahora en secreto, ¿no? A mano alzada. Yo digo esto, ¿no? A eso me refiero. Vale. Entonces, pero claro, esa fuerza del yo, la capacidad, de hecho, yo cuando en las discusiones, por ejemplo, en las aulas, se quedaba un alumno solo, ¿no? Discutiendo, al margen de que yo estuviera de acuerdo o no con él, que era irrelevante, yo procuraba echarle una mano, astutamente, para que no cediera. ¿Se quedaba solo? ¿Qué te refieres a Que que todos todos sus compañeros, más o menos, básicamente, los que hablaban, estaban en contra de su opinión, y entonces él empezaba a recular. Y mm, yo le echaba un cable para que no reculara de entrada, para que aguantara un poco, mm, y no reculara por el qué dirán, ¿no? Por ejemplo, es decir, otra cosa fundamental se llama el principio de caridad epistemológica. Es decir, tú cuando vayas a hablar con alguien en una discusión, como punto de partida piensa que el otro tiene razón, porque entonces le vas a escuchar. Porque si del punto de partida piensas que lo que este otro está profundamente equivocado, pues vas a cerrar los oídos. mm. Pero piénsalo en serio. ¿Y si el otro tiene razón? ¿Y si la tiene? Porque a no ser que te creas poseído de la infabilidad del Papa, ¿verdad? Que luego al final ha aplicado 2 veces en la historia, o sea que tampoco creas tú que ha hecho un uso abusivo. Y además una de las pocas veces que aplicó fue por votación popular, que era lo de la Bueno, Inmaculada, o sea que no. Pero o tienes la infabilidad, que ya te digo, ni los que dicen que la tienen la ejercitan, pues no se atreven, o siempre puedes estar equivocado, ¿no? Entonces, tú piensas que si alguien no te da la razón, ponte en su punto de vista. ¿Y por qué no me la da? ¿Qué ha visto en lo que yo digo que yo estoy tan convencido que piensa que me tiene que llevar la contraria? ¿Eh? Bueno, eso se llama caridad epistemológica. Escucha de verdad. Hay muy poca gente que escuche. Tú lo habrás visto en miles de reuniones, ¿no? sí. La gente no escucha. Más que lo que le favorece. Que se llama la indulgencia epistémica. Es lo contrario. Indulgencia. Con todo el que piensa como yo, soy absolutamente indulgente. Y aunque las pruebas que aporte sean estupideces, las admito como válidas, Mm, porque me favorecen a mí. mm. Otro principio fundamental, ¿no? Es el de la, el de evitar los prejuicios y la acepción de personas. No tengas, en la lógica machista, bueno, si es mujer, ¿no? ¿Te acuerdas que se emplea para desprestigiar a alguien? Sí. O, bueno, si este es un electricista, el Corcuera, es que un electricista de ministro, ¿qué pinta? ¿Pero de qué está usted hablando? ¿Y qué tiene que ver que sea electricista? Escúchele, anda que no hay electricistas más listos que el hambre. Y además lo que dicen es sensato, ¿no? Entonces, esa especie de desprecio del contrario me parece que es fundamental. Que va unido a lo de la cordialidad, es decir, actúa acogedoramente, que tu lenguaje corporal y tus palabras sean una invitación a que el otro hable, no a que el otro se calle. Tú sabes que hay muchas argumentaciones que intervenimos con ánimo de callarle la boca, de taparle la boca. Mm, Yo tenía verificado empíricamente, y te lo he comentado en una ocasión, que si yo les decía a mis alumnos, ¿me habéis entendido? Yo no solía explicar temas, me explico porque era otro modelo de clase. Pero si en algún caso preguntaba, ¿me habéis entendido? Nadie levantaba la mano. Descubrí un día, hace ya muy al principio de mi actividad, me di cuenta y empecé a preguntar, ¿me he explicado bien? claro. Oye, se multiplicaron las manos que se levantaban. ¿Por qué? Porque si yo pregunto, ¿me has entendido? Y alguien dice no, está diciendo un público que no tiene inteligencia para entenderme a mí. Mm, Si yo le digo a un adolescente, ¿me he explicado bien? Dice, te vas a enterar, profe. No. ¿Eh? Y aunque solo sea porque, pues ya se anima.
Entonces la cosa cambiaba, claro. Y eso sería esa cordialidad, es decir, hablar de tal manera que el otro se sienta acogido, emplear un tono de voz, que no sea. El otro día estuve en un avión además de gente próxima, y de pronto se enciscaron la discusión, 3 personas, estábamos 4 además, en la reunión. Eh, Empezaron a hablar con un tono de voz, yo intenté intervenir que no podía, ¿no? Y le dije, pero bajad el tono, si es que así no se puede hablar, porque no estáis hablando, estáis. No me convencieron porque estaba en el calor de la discusión. Luego ya reaccionaron muy bien, pero hubo un momento que no. Me parece que eso es fundamental, ¿no? Que la apertura mental, es decir, piensa siempre que 2 cabezas piensan más que una. O sea, uno solo no puede resolver los problemas. Y para cerrar ya esta pequeña parte de la entrevista, si quieres, hay Sí, otra cosa que a mí me parece muy importante, que es, porque vuelvo al origen de la política actual, ¿no? Mire, lo importante es resolver problemas, no tener razón. Lo importante es resolver explica, problemas. explica más eso. Evidentemente, yo no quiero ganar la discusión. Tenemos un problema y quiero resolverlo. Mm. Y estoy dispuesto a escuchar todo lo que haga falta para ver cómo se resuelve. Porque igual usted me llama la atención sobre cosas que yo no me había dado cuenta. Y de pronto usted me dice, oiga, ¿no se ha dado cuenta de? Anda, esto habrá pasado alguna vez a todos, ¿no? Sí, sí. Eso es cierto. Entonces, si tu mente está centrada en yo quiero ganar la discusión, porque yo tengo la verdad, quiero ganar, o sea, esto es una pelea, a ver, es una polémica, la polémica es, polemosa es que la palabra griega es guerra, y en la guerra todo vale, y al enemigo ni agua, y el mejor terrorista es el terrorista muerto, ¿no? O el mejor fascista es el fascista muerto. Claro, es una manera de discutir que dices tú, pues mire, yo casi no ve. Entonces, el cambio, hay en estudios serios al respecto, todo el trabajo de mediación va en esa línea. Usted no se empeñe en ganar. Usted analice el problema, que no es fácil, y busque soluciones. Y escuche diferentes puntos de vista sobre esto. Es más, incluso se comenta de los psicólogos de esto del cognitivo, de las sociales, comentan que una virtud de otro, fíjate, te cito otro enemigo político, enemigo, adversario, que era Ronald Reagan, ¿no? Una característica de Ronald Reagan es que introducía en su Consejo de Ministros, o el equivalente en Estados Unidos, siempre a gente que no pensaba como él. Porque le parecía muy importante que en una reunión seria hubiera gente que no pensara como él. Para evitar el efecto del líder hablado, ya nos callamos todos. Algunos expertos en psicología dicen que si la bahía de Cochinos estuvo a punto, se hizo y estuvo a punto de provocar, tú lo recuerdas, una guerra nuclear, pero al borde estuvo, Sí, sí. fue porque todo el equipo de Kennedy era el líder y todo el mundo tenía que seguir al líder. Y nadie se atrevió a llevarle la contraria. Si hubiera tenido enfrente a alguien que dijera, no, oiga, esto es una locura, le hubieran ayudado. Entonces, todas estas cuestiones de actitudes, de reglas morales de comportamiento, de evitar sesgos y sobre todo la actitud que tienes cuando vas a discutir, creo que no se cuida lo suficiente. Y seguimos entendiendo las conversaciones como batallas dialécticas. A ver si te derroto. ¿eh? Y eso es malo. Eso es malo. Malo porque sobre todo lo que ha caracterizado la gran capacidad de la especie humana de llegar a una situación en que casi va a morir de éxito, ¿verdad? Ha sido eso, trabajar cooperativamente, dialogar, el lenguaje, nos entendemos. Luego también nos matamos, ¿sabes? Pero vamos, fundamentalmente se trata. Y eso es lo que hay que cuidar. Yo creo que digo, en la pandemia nos está pasando, aquí en España en concreto, que hay un ambiente crispado, bueno, y en Estados Unidos, es decir, los populismos están jugando la baza de romper las sociedades. Y el río revuelto, ganancia de pescadores, y en este caso de los pescadores malos. Muy bien, entonces lo dejamos aquí, hacemos una pausa y Me cambiamos parece. de tema. Me parece bien. Pues Uh-huh. vamos a ello. Y seguimos con Félix García Morillón,
Segundo tema, yo a ver si leo lo que he apuntado. Conciencia moral, la culpa, la culpabilidad, el sentido de culpabilidad y todo ello es lo que había tomado yo nota. Sobre eso querías hablar también. Sí, Pues a ver cómo. es una continuación un poco de lo anterior, pero visto desde esta perspectiva, ¿no? Si tú te fijas, estoy muy condicionado, insisto, porque en este momento Madrid se ha convertido en una cosa específicamente complicada, ¿no? Como todo el mundo sabe. Incluso hay algunos que dicen que el resto de España está un poco contento de que por fin se machaque a Madrid, ¿no? Eh, y algunos dicen, ¿eh? Yo como madrileño, pues asisto atónito a la situación esta porque me parece increíble, ¿no? Me parece increíble la polémica. En concreto, lo que lo ha provocado, sí, todo porque uno decide que las normas que aplica a otro sean para todos y la otra dice que te estás imponiendo. Pero chicos, si estáis pidiendo lo mismo, si estáis pidiendo lo mismo, son los que uno, y además técnicamente es más fácil controlar el perímetro de toda la ciudad que por distritos sanitarios, por zonas sanitarias, ¿no? Sí, Que te da la situación esa graciosa de que la acera de enfrente, ¿no? sí. Pues vale, bien. Es cierto que hay ciudades, Barcelona creo que es una de las ciudades que algunas calles, la acera de los pares es de Barcelona y la de los impares es de Hospitalet, me parece. Sí, Algo así. sí, ahí están unidos. Sí, hay sitios en que puede ser confuso, pero en general el perímetro de un municipio, sobre todo para la gente sabe lo que es el municipio. Bueno, yo en Madrid no lo tengo claro cuando acaba, pero más o menos lo tienes claro. En cualquier caso, es decir, entonces en ese conflicto una de las obsesiones es quién tiene la culpa. ¿Quién tiene la culpa de la situación en la que nos encontramos? Claro, la primera respuesta es que, siéntese usted, la culpa la tiene el virus. A ver, vamos a empezar por lo sensato. La culpa la tiene el virus. O sea, el que mata, el que infecta, el que joroba es el virus. Empezamos por ahí. Por si acaso alguien se despista. Y luego la otra cuestión, en estos momentos concretos, es decir, en este contexto, realmente es importante saber quién es el culpable. En estos momentos concretos. No digo en otro momento. Ahora no, después ya veremos. Después ya veremos. Mm. Pero en estos momentos, mire, no. Déjese usted de acusaciones mutuas, no, porque fuiste tú, no. ¿Eh? Tú que has sido padre, ¿no? Porque tienes nietos, has tenido padre, ¿te acuerdas? Cuando, no sé si has tenido más de un hijo, yo tenía tres, y a veces, bueno, yo fui 5 hermanos, y a veces había peleas entre hermanos, en que, vamos, llegaba un momento de decir, se ha acabado. Aquí, no, es que la culpa la ha tenido él, no, la ha tenido él. Y dice, no, se ha acabado. Ya no, porque además empezaron a retrotraerse hacia 4 años antes, ¿no? De agravios profundos, ¿no? Y que dice, no, mira, se ha acabado. Es decir, no va, te habrá pasado a ti. Es decir, no se trata de quién tiene la culpa. Vamos a resolver la situación. Sentaos, vamos a hablar y vamos a ver cómo salimos de aquí. Entonces, de alguna manera, esta situación, claro, va de la lógica de lo anterior, el amigo y el enemigo. Al enemigo ni agua, hay que matarlo. Y el mejor enemigo es aquel cuya cabeza podemos exhibir después del patíbulo, ¿verdad? Pero claro, ese tipo de conversaciones no van a ningún sitio. Entonces, sé quién es el culpable y claro, en estos momentos la obsesión en concreto, yo creo, no solo, porque los otros tampoco son hermanitas de la caridad, ¿no? Pero lo que yo vivo en Madrid es que el tándem Casado Ayuso, que además, si sigue así, es capaz de terminar siendo ella la Casado y el Casado tener que retirarse, ¿verdad? Porque está siendo una discípula, o no una discípula, vamos, está siendo una mujer aguerrida que te mueres, cuya única capacidad obvia es la capacidad de polémica, de ir al degüello. Entonces, claro, Sánchez tiene la culpa de todo, pero absolutamente de todo. Ahora, ¿te has dado cuenta que en el argumentario de todos los que han salido, por ejemplo, en el día de ayer, en los medios de comunicación están utilizando la palabra dictadura, la Sí, dictadura, claro, el dictador Sánchez, claro, continuo, pero, todos han hecho claro, esa. porque Mm, además si empiezas insultando, tienes que ir al insulto, mm. porque le van a llamar genocida en breve, ¿no?
Quiero decirte, el genocidio de las residencias de ancianos. Es que, porque claro, tú, una vez que o vuelves a bajar, Sí, yo recuerdo cuando era adolescente que casi monta una pelea porque a un chulo le dije, tú eres bobo. Le sentó tan mal que solo le llamara bobo que montó en cólera, ¿no? mm, Pero lo normal no es eso, lo normal es que, claro, ahí fue lo contrario, le llamas bobo y dice, pero este no me está insultando al nivel que yo me merezco, ¿no? Entonces, quiero decirte que, pero es tremendo. Entonces, buscar culpas, a mí me parece, buscar culpables en este contexto, me parece una parte de lo anterior. Usted no está intentando resolver un problema, usted está intentando otra cosa, que en estos casos concretos está bastante bien delimitada incluso por los teóricos. Es, has perdido las elecciones porque el gobierno de Sánchez te gustará más o menos, pero es legítimo. sí, Sobre todo es legal. ¿Eh? sí. Legal y legítimo. Ilegítimo, sí, sí. En este caso, ilegítimo. Mm, Porque si duda la legitimidad, ya dudas de la democracia liberal como tú y como yo, representativa. Pero eso, ellos no dudan de eso, ¿no? Es legítimo. Entonces, empieza la segunda parte de la batalla. Una es, creo que la comentaba el otro día, es la batalla legal. Lo que he perdido en la política lo voy a ganar en los tribunales. Como la justicia, como ves, da para todo. Lo que decía que el amigo mío, lo importante no es tener razón, lo importante es que te la den. ¿Eh? Y los jueces, pues, lo hemos visto ahora. Y además creo que no ha sido arbitrario, sino que según cómo se lo han planteado, la famosa bobada es que pedí permiso para rezar mientras fumaba y no me dejaron. No, para fumar mientras rezaba y no me dejaron. Y yo pedí permiso para rezar mientras fumaba y me lo dejaron. Y me lo dieron. Claro, es que depende de cómo lo preguntes, ¿no? Entonces, claro, pero convertir la batalla política en batalla judicial no vale. Porque de pronto, ¿quiénes están gobernando? Los jueces. Que además, claro, desde el punto de vista de izquierdas, el aparato judicial sustancialmente es conservador. sí. De suyo, vamos, no. Porque tienen el encargo de que la ley se cumpla, la ley que ya está escrita, no tienen, a veces tienen el encargo, lo hacen de innovar en su aplicación de la ley, llaman la atención al legislador, oiga, que esto está un poco anticuado, debiera cambiar, ¿no? Entonces, es el primero, y luego, claro, el otro es la destrucción moral del contrario. El otro día lo leí por encima, no me paré porque me molestaba tanto la noticia que no me paré a analizarla, que están llevando a Europa la denuncia de que este gobierno es un gobierno dictatorial que está anulando las libertades y Mm, que es una dictadura bolivariana al tipo de la Venezuela. mm. En Y eso eso lo está. están diciendo, vamos, eso sería, en el ejército sería usted encerrado, condenado por traición y fusilado a la mañana, ¿no? Por derrotarla, ir contra la moral, ¿no? Porque eso puede hacer un daño tremendo a España. Porque si te consideran que eres una dictadura bolivariana, a lo mejor esos 140.000 millones, que tampoco sabemos si van a llegar, Sí. nos llegan. Ya se está dudando, ya se está dudando. Pero muy claro, porque entiéndeme, las palabras son una cosa, ninguno atrás, pero luego se queda atrás los de siempre, va a llegar a 140.000, bueno, dije no 140.000, dije 140, ¿no? Entonces 100 euros, repártalos como pueda. Pero vamos, volvamos a la cuestión, no me pongas es decir. Entonces, en este contexto se nota claramente que es una artimaña destructiva del argumento ad hominem en la relación con lo anterior. Voy a machacar al contrario, voy a desprestigiarlo, voy a insultarlo. Y con un vocabulario, a ser posible, cada vez más fuerte, ¿no? Un ejemplo de eso podría ser lo que dijo la señora Esperanza Aguirre del doctor Simón hace una semana o así. Dice, ese señor no tiene ni el doctorado. Ese es un don nadie, ¿no? Un argumento ad hominem para desprestigiar a la Sí, lo máxima. que pasa es que ese fue tonta porque ese es fácilmente comprobable. El que es difícil de demostrar es el máster de Casado, pero el doctorado de este señor me parece que es fácilmente, creo, no estoy seguro, pero los doctorados académicos, eh, a nada que profundice los ves. Luego Sí, puede discutir, no, la tesis la copió, lo que le dijeron a Sánchez, ¿no? Que había copiado la tesis, ¿no? sí. No se ha demostrado, no ha apoyado esto, siempre tú insultas algo que era, ¿no? Entonces, esa es la parte que me pone de los nervios. Y sobre todo me pone de los nervios porque al final voy a la otra parte, desde el punto de vista de la
según pienso yo, claro, de la filosofía moral, la culpabilidad es un tema muy serio. Es decir, y te comentaba que una vez en Valencia, que fui a alguna charla, Sí. hablando con un compañero de la CGT, en la cena, estábamos charlando, y no sé por qué salió el tema, y me dijo en un momento determinado que él nunca se había sentido culpable de nada. Y yo me quedé callado, eso soy yo respetuoso, escucho con atención, y cuando me dice una cosa que me descoloca completamente, digo, habrá que pensar. No se me ocurre otra cosa en principio, hombre, pero habrá que pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente en educación moral uno de los sentimientos que se cuida es el de la culpa. Es decir, en un lenguaje paladino, dice, si la haces, la pagas. ¿Eh? Un lenguaje sencillo. Oye, si tú haces algo, vas a asumir la responsabilidad. Pero esa responsabilidad va a ser interpretada como culpa porque va a suponer para ti el haber hecho algo mal moralmente y el pagar las consecuencias. El concepto de culpabilidad jurídica es ese. Usted es culpable. Quiere decir que usted hizo intencionadamente lo que hizo, sabiendo que lo que estaba haciendo estaba mal, y por lo tanto, ¿qué quiere usted que le diga? Le tocan los 3 años de cárcel, la inhabilitación de 2 años para la política, la sanción económica, o le toca, como ha pasado con el juicio de Rato, si te fijas, que el propio juez dijo, la acusación se ha equivocado, si lo hubieran hecho bien, este hombre lo ha dejado entrever, ¿no? Pero el mensaje que lanzó el juez, si hubieran acusado como Dios manda, este hombre hubiera ido a la cárcel. Pero la acusación popular no se tomó la molestia de un trabajo serio y riguroso. Y entonces, claro, el juez, claro, el juez no puede condenar si no hay un fiscal, una acusación. De hecho, tú sabes que la figura del fiscal muchas veces es para acusar en nombre de los que no son capaces de acusar. Por miedo, por lo que quieras. Y tú vienes el fiscal y dices, oiga, aquí estoy yo, fiscal del Estado. Fiscal es un cargo del Estado. No, yo voy a defender. A este señor lo han hecho, yo ataco. Y entonces la acusación particular en este caso, el fiscal parece que hizo un ataque no adecuado y la acusación popular, yo no sé si por vagancia, por lo que fuera, no lo sé, no conozco, pero no debió hacer bien su trabajo según el juez y el rato ha salido de rositas. ¿No? Es una posible interpretación. Pero vamos a la cuestión. Ahí la culpabilidad es muy importante, ¿no? ¿Quién fue el culpable? Es decir, ¿quién fue el que hizo, sobre todo cuando se ha hecho daño? Y entonces, cuando tú educas moralmente a tus hijos, te pasaría, pero cuando estás en un instituto e intentas echar una mano en ese proceso de educación moral, uno de los sentimientos que cuidas que se crezca es recordarle, oye, tú tienes la culpa es tuya, no de él. Asúmelo y pídele perdón a continuación. Y repara el mal que has hecho. Yo no sé si tú lo hacías con tus hijos, ¿eh? Pero en No, general, más. ¿Eh? que no recuerdo ya. No recuerdas, pero es decir, es decir, mira, en esta discusión concreta, todo apunta a que tú tienes la culpa. Y entonces, asúmelo. En español tenemos una palabra, las culturas orientales, el confucianismo, el hinduismo, trabajan mucho la vergüenza. El comportamiento está muy regulado porque no quieres avergonzarte ante el público. El ser avergonzado porque no te has comportado conforme se piensa que debes comportarte es muy grave. Las culturas occidentales, las nuestras, las que proceden de la tradición griega, judía, cristiana, ¿no? Son las culturas de la culpabilidad individual. Tú eres responsable. Tú tienes una conciencia moral, tú tienes que pensar, y si tomas una decisión sabiendo que está mal, eres culpable. Y hay que tratarte como tal. Y si tomas y si encima incluso no me puedes alegar ignorancia la justicia dice la ignorancia de la ley no exime. Ya hilando fino, hay ignorancias culpables. Usted tenía que haber sabido. Usted no me puede decir,
Yo decía en broma, dando cursos de formación, un profesor me puede decir que tiene un conflicto y luego alegar que es que no sabía que los adolescentes eran así. Digo, chico, que tú eres un profesor de adolescentes. No puedes alegar ignorancia respecto al comportamiento de los adolescentes. Léete los manuales de psicología y luego mira cómo se comporta. Pero no me alejes que tú no... Es como si un médico te opera el pulmón y dice, no, yo es que no sabía esto del pulmón. Es decir, en el momento que usted me está operando, ¿no? No me alegue ignorancia en este caso. Entonces, hay una ignorancia culpable. Hay casos en que la ignorancia no es culpable. Un famoso juicio en España de una niña a la que habían hecho la ablación del clítoris, Cataluña. Entonces intervino la fiscalía cuando salió, terminó en un hospital y cantó. Y entonces acusaron al padre y a la madre de maltrato infantil, es decir, de hacer daño. Y al final el juez, fíjate, no sé luego si llegó a instancias mayores, decidió no declararles culpables, porque pensó que su marco cultural hacía que fueran incapaces de entender que eso estaba mal. No lo entendían. Y entonces no les acusó. Les declaró eh, inocentes, pero alegando esto porque es que no podían, ni se lo imaginaban, ¿no? Pero volviendo al asunto, es decir, la culpa sí que es importante. Sí que creo que la gente tiene que hay contextos, y a mí sí, creo que en este caso tú lo entendería todo el mundo, como tú has dicho, lo has dicho tú al principio. Ahora no toca culpables, ahora toca parar la enfermedad y poner toda la energía en resolver un problema. Cuando las aguas vuelvan a su cauce, es imprescindible, y eso se ha dicho, que haya una comisión de investigación. Es más, debería estar ya funcionando. Una comisión de investigación, sobre todo cuya función fundamental es descubrir errores para remediarlos. Volvemos al asunto. La función siempre es resolver problemas, ¿eh? No es otra cosa. Y en su caso, si detectan que ha habido un problema de culpabilidad, pues, oiga, ese tuvo culpa. Usted, la ley, procede a continuación como le parezca oportuno, y yo no he venido aquí a juzgar a nadie, ¿no? En estos momentos hablaba el otro día con alguien y que parece que va a actuar en la Fiscalía del Supremo en los temas de las residencias de los adultos, y yo digo, desde fuera huele que había habido por lo menos homicidio involuntario, que la gente no ha hecho lo que tenía que hacer. Huele, ¿eh? O sea, que demostrar un homicidio son palabras mayores, ¿no? Yo asesinar. 3 minutos. 3 minutos nos quedan. Vale. Para Entonces, en ese caso concreto es muy importante encontrar si ha habido culpabilidad. Es muy importante. Y el concepto de culpa, lo que pasa es que hay una tradición de que la culpabilización, y es cierta, puede ser enfermiza y puede destruirte. Estoy de acuerdo. Pero la falta de culpabilidad, aplicando el término de los orientales que te mencionaba, tenemos una palabra que a mí me gusta mucho en español, es sinvergüenza. Es que no tiene vergüenza. Sinvergüenza es la persona que no, es que hace es que le importa un bledo. Es decir, sí. es una manifestación de que no tiene ninguna conciencia de culpabilidad en su vida. Es usted un sinvergüenza. Me parece una definición, creo que no hay ningún idioma de los que yo más o menos conozco, no lo he visto nunca, que sea como esa, una única palabra para poner sinvergüenza, ¿no? Que más creo que es muy expresiva. Entonces, una propuesta como la anarquista, que es profundamente moral, yo creo que de todas las políticas que hay, y fue una de las cosas que siempre me atrajo al anarquismo, es el profundo sentido ético de la política tiene, sentido de moralidad, de hacer las cosas de acuerdo con principios y viendo las consecuencias. El tema de eso de la culpabilidad es importante. No enfermiza, porque claro, culpabilizar a la gente es una manera de controlarlos socialmente y de destruirlos. En la violencia de género, por ejemplo, es un truco tradicional, que el varón convierta el hombre convierta a la mujer, la queda constantemente culpando de todo lo malo y va destruyendo su fuerza del yo, su capacidad de actuar, me explico. Pero vamos, es un tema, yo creo que en el que en el anarquismo debemos reflexionar siempre, ¿no? Esa dimensión moral de las cosas que hacemos.
Muy bien, Félix, ha estado interesante todas estas reflexiones. Pero lo dejamos aquí, la semana que viene volvemos con otra Que, historia, ¿te que parece? tengáis todas y todos un buenos días. En Madrid estamos disfrutando de unos días preciosos de otoño, que es un Pero ya azul se van a precioso. terminar, ¿Eh? ya te he visto en Facebook con los colores Es, azul, amarillo y verde. es que el azul es muy bonito en Madrid en otoño. Sí, Es bonito. Bueno, sí, sí. Vale, las pequeñas alegrías de la vida. muy bien. Que vaya bien. Hasta Que la vaya semana que bien viene. a todas y a todos. Buen día. Bueno, ya nos hemos salido de la radio Muy bien. y ahora Bueno, falta que nos salgamos del... hemos cambiado un poco. Hemos hablado de cosas así de, ¿no? Sí, Más pero genéricas. está bien. Has estado en tu papel de profesor de filosofía. Sí, es lo que uno es. Bueno, el programa de las mañanas tiene de todo. Unos hablan más de política, otros más de actualidad, otros reflexionan sobre un tema concreto y le lleva 60 minutos, otro cada uno. Por eso el programa, es decir, el conjunto, digamos, de la revista de las mañanas, de Es lo que hay, el conjunto es variado y se valora en lo que aportáis cada uno, ¿no? Hay una cita de Charles Péguy, que era un literato francés principio del siglo XX, con un momento que unos intelectuales importantes se hicieron católicos, por lo que fuera. Y entonces él decía que cuando tú eras director de una revista, fundó una de las revistas, que luego terminó siendo importante, me parece recordar, decía que si una revista, en este caso aplicaría el programa este de la mañana, ¿no? No molesta todos los días al 15%, No no es vale la un pena. buen programa. Y si molesta todos los días al mismo 15%, es un mal programa. Mm. Y me parecía una manera sensata. Si siempre tienes que decir algo que a alguien le descoloque. Si tú no provocas nunca con tus intervenciones, un programa, digo programa ahora. Si nunca provocas a la gente una cierta, se llama disonancia cognitiva, ¿no? Mm. Sí, anda, y esto no se me había ocurrido, ¿eh? Sí. Y después dices, pues habrá que pensárselo. Que es propio, te he dicho mil veces que me encanta leer a los que no piensan como yo. Pero anda, y si es así, ¿no? Y entonces, creo que eso es importante y los programas deben provocarlo, ¿no? Y uno debe provocarlo, hombre, no constantemente porque la vida es insoportable. Si estás todo el día haciendo dudar a la gente te mata, claro, como a Sócrates. Porque pagar la lata, ¿qué quieres que te diga? No. Pero si no lo hacen nunca, no, hay que hacerlo de vez en cuando. Pero en fin, un placer hablar contigo, criatura. Igualmente, feliz. Cuidaros. Bueno, nos tenemos que cuidar todos porque Sí, ahora bueno, pasa aquí aquí, ahora ya pasa sabes allá. que van cayendo. Es decir, esta mañana está muy contenta mi cuñada porque ha vuelto a estar, se ha pasado ahora 4 semanas confinadas porque cogió el coronavirus, ¿no? Mm. El otro día murió mi última tía, la última que me quedaba, con 90 años, y murió de coronavirus, ¿no? La gente sigue cayendo, ¿no? Es decir, que al final, Bueno, con 90 años de algo te tienes que morir, o con sí, 91, claro. pero es duro, ¿no? Te lo digo yo porque hace poco, hace unas semanas, Galicia era una de las zonas que mejor estaban en el tema del coronavirus, ¿no? Se ponía como ejemplo Galicia, eh, y de repente las noticias que leí ayer por la noche en los diarios gallegos ya hablan de reuniones de menos de 10 personas, de cierre de comercios, de tanto en el exterior como en el interior, en familia no se pueden reunir más de 10 personas. Ourense está, Bueno, eh, eso está muy mal, sí. está mal, pero ya hay zonas de la provincia de Lugo y de A Coruña y todo eso que empiezan a estar mal. Por eso, a mí cuando hay gente que decías tú antes, se alegran entre comillas, no creo que nadie se alegre, pero dice, bueno, que se jodan los de Madrid, ¿no? Por eso de que es Madrid. Pues es preocupante porque esto puede cambiar Sí. de repente. Ahora Valencia está bien situada, pero en unas semanas puede dar un vuelco.
Claro, eso es. Entonces, cuidaros en Madrid, pero cuidémonos todos, Sí. porque Por eso me he negado siempre a hacer comparaciones de países, ¿no? Digo, primero, hasta que no termine, me parece bien que comparemos constantemente, a ver si aprendemos. Pero si me comparas para aprender, para ver qué pueden estar haciendo, sí, porque luego, obviamente, el artículo muy interesante de cómo está fallando, que no tienen suficientes sociólogos y psicólogos sociales para diseñar las políticas. mm, Entonces no lanzan los mensajes como deben mandarlos, la gente al final está despistada y tal, ¿no? Y luego, no sé, también decía, y al final las diferencias entre una comunidad y otra son puramente estocásticas en el sentido de que el azar, el sí, puro azar. sí, Porque las epidemias se caracterizan por tener un carácter azaroso. sí. Y de pronto dos contagios en una zona provocan un desastre impensable y en otras zonas pues no. Fíjate, Granada, ahora en la universidad, que han tenido que cerrar parte de la universidad por las fiestas que hubo hace una semana, ¿no? Los estudiantes estuvieron de botellón, de jarana, de jolgorio sin protección, y ahora resulta que Yeah. la universidad tiene que cerrar y Granada está pues muy mal. Igual que aquí en Valencia, ¿no? Una fiesta en un colegio mayor ha hecho que 25.000 alumnos se queden sin poder ir a la universidad, porque claro, el colegio mayor tiene alumnos de Yeah. todas las universidades, de todas las. Bueno, Claro, esa es la parte que la gente, pero ese mensaje, volviendo a los psicólogos, yo creo que ese mensaje no se ha lanzado lo suficientemente claro, ¿no? no, Y otro tema de la psicología, nunca, si usted quiere que la gente cambie de comportamiento, láncele mensajes cortitos y con plazo muy cortito de revisión, porque si es a largo plazo la gente no hace caso, es decir, no se fía. Entonces, y luego digo, es que además es que tampoco sabemos. Yo en Madrid, por ejemplo, nosotros, pues ahora, claro, vuelvo a estar, una hija vive en Viena y dos hijos viven fuera del perímetro de Madrid. Pues vale, pues ya debería algún día, ¿no? No sé sí, cuándo. Bueno, uno de ellos, afortunadamente, sus hijos dan clase, estudian en Madrid. Y entonces me permite alguna vez verles, ¿no? Pero bueno, y entonces Pilar y yo hemos adoptado un poco la actitud de vamos a mantener el ir al cine de vez en cuando, salir, porque la economía no la puedes pagar, ¿no? Con sí. todas las medidas de protección, pero porque es que en Madrid está empezando a ser un desierto, ¿eh? En muchas cosas. Y la gente al final lo va a pasar mal. Bueno, lo va a pasar mal. Lo Lo está vamos, pasando mal. lo vamos a pasar mal. Bueno, también hay que meterse en la cabeza que esto ha cambiado y que los que se empeñan desde la política o desde determinadas posiciones del mundo de la economía en que hay que volver a la normalidad anterior, No, tenían a la unidad anterior no, pero eso no va a volver, que no va a ser igual que antes, que es igual por ahora no. En puede los ser, próximos 2 años no creo. ni en los 4 próximos tampoco. Y Habrá. luego ya veremos la profundidad de los cambios que aquí quedan, ¿no? Mm, Pero porque los hábitos están muy arraigados, ¿eh? Y el modelo del consumismo feroz, del turismo de masas, de ver a qué país más lejano me voy, ¿me explico? Eso no va a cambiar fácilmente. Ya veremos, ya veremos. La gente puede efectivamente adoptar otras posiciones y más relajadas, ¿no? Al final decía Chema Berro, tú no sé si le has conocido, sí, o sí. que sí. Él me decía siempre, ¿para qué voy a irme más lejos de Pamplona? ¿Qué hay ahí fuera? Hombre, sí, hay cosas muy chulas, joder, no creo que no. Pero yo sí creo que algunas cosas van a cambiar, ¿no? Van a cambiar y la gente, bueno, pensará qué es lo que tiene que hacer. Lo que pasa que, no sé, es decir, el consumo forma parte del funcionamiento y yo creo que la aviación va a salir muy tocada, muy tocada. Aquí en Madrid lo de los coches particulares no se ve que se haya tocado mucho, ¿eh? Es decir, no una vez recuperado porque es decir, el estado de alarma aquí es muy relajado, en el sentido de que tú puedes moverte a todas partes. Mm, Entonces, el otro día cuando fuimos al cine a ver, por cierto, un documental que te aconsejo no ver, que ha hecho una mujer está apadrinado por Isabel Coixet, sobre los barcos que recogen inmigrantes en el agua, ¿no? Me pareció en el mar, me pareció muy flojo.
Pero claro, íbamos por la Gran Vía y bueno, tenías que ir sorteando una masa humana que iba por la acera. Y en algún sitio vimos una cola de 50 metros, 40 metros en que la gente estaba en la cola a 30 centímetros los unos de los otros. Eso es peligroso. Eso. Peligroso de bigotes. Luego, sin embargo, el cine estuvimos muy separados todos. Pero si antes estuvisteis a 30 No, centímetros. pero tenías que llegar, claro, de alguna manera, ¿no? Pero porque además habían cortado el tráfico de los autobuses y tenías que ir andando, porque había una manifestación que luego, de los de fascistas, en este caso, pero que luego no era nadie, pero y te habían cortado el tráfico y tenías que ir andando. Tampoco es que no tenías, el autobús nos dejó y tuvimos que bajar andando, ¿no? Y entonces, luego, no, y estuvimos también en un concierto y bueno, te hacían salir por orden, entrar por orden, eso ajedrezado, es decir, bueno, todo el rato con la mascarilla. Entonces, bueno, sí que no sé cómo aguanta un cine con la mitad del aforo, ni un espectáculo, pero bueno, así está. Entonces, y luego estuvimos tomando una, cenando y que aquí en mi plaza hay muchos, al lado, en la plaza al lado hay muchas terrazas. La mayor parte sí que han puesto los 2 metros de distancia, el metro y medio, los 2 metros de distancia. Hay otras dos que se la pasan por el triunfo. Mm, Tampoco la policía vigila, ¿no? mm. Entonces, yo es lo que te digo que no veo, es decir, los seres humanos tenemos una capacidad limitada de comportamiento social y bueno, pues la gente hace lo que puede, la gente no es ni buena ni mala, sino todo lo contrario y no lo sé, yo no sé, yo no creo que cambie mucho lo que se nos viene encima y además pueden venirse cosas muy extrañas y muy malas, ¿no? Porque si tú te fijas el panorama internacional, los conflictos bélicos no cejan, ¿eh? Sino que crecen. Sí. No son bromas. Y China no es ninguna broma. Y Putin no es ninguna broma. Y el Trump puede volver a ganar. Entonces, mal rollo. Pero bueno, Bueno, nos iremos al exilio al monte y ya está. pues sí, es un enfoque, pero si se va todo el mundo al monte, no. No, apartados de vivir aquí en las colmenas de las ciudades. Bueno, Hay una película que vi que me impresionó muchísimo. Creo que la novela es más impresionante. Mi mujer creo que ha leído la novela. La carretera de Road, la carretera. Trabajaba Viggo Mortensen. Y es un mundo en el que ha pasado algo y la vida es de pura supervivencia, de una dureza que no te, tremenda, ¿no? Mm. Te dejaba la película muy impactado, porque era un padre con su hijo que estaba intentando sobrevivir, ¿no? Y en un momento le decía el padre, el hijo al padre, papá, pero nosotros somos de los buenos o de los malos. Porque claro, el padre se veía obligado a hacer algunas cosas. Sí. Entonces el chaval le pregunta, ¿somos de los buenos o de los malos, papá? Pero bueno, en fin. Bien, Oye, un placer. Félix, un abrazo. Lo mismo te digo, nos vemos. Vale, hasta luego. Hasta luego.